Bienvenidos a todos, a todas, al ciclo Historia, Actualidad y Perspectivas del Judeoprogresismo. Hoy tenemos nuevamente la presencia del doctor, el profesor Gerardo Lerner, a quien agradezco muchísimo estar con nosotros. Esta es su segunda disertación. Hoy nos va a hablar de las relaciones entre Israel y Argentina durante los años de la última dictadura cívico-militar, desde una perspectiva nueva que trae de unas investigaciones que nos va a contar. Así que bueno, con la presencia de todos ustedes aquí y del público que nos sigue por el canal de YouTube. Lo presento brevemente, pero ya casi no necesita, porque es un amigo de la casa. Gerardo es profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Tel Aviv. Es uruguayo, reside en Israel desde 1976, cuando se exiliaron sus padres. Es autor de varios artículos y libros académicos, entre ellos El mito del socialismo indígena en Mariátegui, publicado en Lima en 1999. Camaradas y compañeros, una historia política de los comunistas de Uruguay, publicado en Montevideo en el año 2011. Es activista por la paz israelí y palestina. Fue cofundador del grupo Convivencia Árabe-Judía en el año 2000 y fue uno de los dirigentes del movimiento Tarabut Jabrut entre el 2008 y 2015. Bueno, Gerardo, no voy a demorar más. Ya sabemos que tus charlas nos atrapan, así que no vamos a perder un minuto y vamos a dejarle todo el tiempo para que nos cuentes de qué se trata tu nueva investigación. Gracias. Muchas gracias, Nerina. Voy a empezar el relato en la década del 90, a pesar de que el centro de esta charla es la época del régimen militar entre el 76 y el 83. Durante la década del 90, en Israel y en Argentina también, polémica en la militar argentina. Desde una perspectiva que yo críticamente voy a definir como etnocéntrica, el principal cuestionamiento crítico de diversos actores políticos, sociales, periodistas y algunos académicos era en qué medida Israel, autoproclamado Estado judío, supuestamente comprometido con la protección de la vida y el bienestar de judíos en todo el mundo, se esforzó suficientemente para rescatar el mayor número posible de judíos perseguidos por la dictadura argentina. El alto número de víctimas de orígenes judíos durante la dictadura, testimonios acerca del tratamiento antisemita en los interrogatorios, contrastados con revelaciones sobre ventas de armas y relaciones de amistad entre diplomáticos israelíes y generales argentinos, despertaron un debate público que se transformó en un debate historiográfico muy breve. El libro de Marcel Zohar, que fue corresponsal en Buenos Aires del diario israelí Yediot Aharonot en los años de la dictadura, y que acusaba al ministerio, un libro que él publicó a mediados de los 90, y en el cual acusaba al Ministerio de Exteriores de Israel de haberse desinteresado de la suerte de judíos argentinos perseguidos, priorizando los negocios de armas y las relaciones con jerarcas, fue el detonante de esa polémica. Zohar contraponía la actitud oficial con la actividad comprometida de Dani Recanati, un funcionario de la Agencia Judía de Inmigración, que organizó una red de evacuación que permitió la huida de más de 200 perseguidos de origen judío a Israel durante fines del 75 y hasta comienzos de los 80. Zohar acusaba a Israel de haber abandonado a su suerte a cientos de judíos argentinos para venderle armas a sus verdugos. Paralelamente, aquí en Argentina, Ignacio Clich publicó un primer artículo muy crítico respecto a la conducta de la dirigencia de la DAIA durante los años de la dictadura.
Luego, no voy a mencionar a todos los que participaron en el debate, tan solo a algunos que me parecen principales o interesantes. Leonardo Senkman, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en una investigación muy bien documentada, desarrolló varios de los argumentos de Zohar. O sea, Zohar hizo un trabajo periodístico, Senkman fue a los archivos, hizo un trabajo más académico, más profundizando los argumentos y matizándolos. Senkman cuestionaba la actitud de Israel ante violaciones de derechos humanos y ante el antisemitismo del régimen. Ante las repercusiones públicas de estas críticas salió al cruce el diplomático jubilado Yoel Barromi. Yoel Barromi publicó un estudio apologético de la actuación de Israel ante la dictadura argentina. Pretendiendo ofrecer un punto de vista distanciado, Barromi argumentaba que en los años de la represión argentina, él estuvo en misiones externas a América Latina y por lo tanto podía, a pesar de ser un funcionario, un ex funcionario del ministerio, podía ver las cosas en una mirada neutra o alejada. La distancia funcional que pretendía Barromi no era real. Entre 1975 y 1977, él dirigió la División de Organizaciones Internacionales y entre 1977 y 1981 fue embajador en Ginebra ante la Organización Internacional del Trabajo, la Cruz Roja y la Comisión de Derechos Humanos. Como países que ambos eran criticados en esos organismos por violaciones a derechos humanos, Argentina e Israel, o sea, Barromi y su contraparte argentino, coordinaban entre ellos en Ginebra el combate a lo que consideraban la politización de esos organismos. Barromi presentó una versión oficial retrospectiva, o sea, en los años 90 hizo apología de los años 70. Sus postulados eran: Israel tenía que proteger al grueso de la comunidad judía argentina y sus instituciones de posibles represalias por parte del ala dura y antisemita del régimen, lo que requería diálogos fluidos y cercanos con los moderados. Ese era el argumento de Barromi. Israel tenía interés en modificar las votaciones argentinas en Naciones Unidas, la venta de armas se realizaba solamente con lógicas de mercado y todos le vendían armas a la Argentina en esa época. El grueso de la comunidad judía estaba conforme con el régimen militar. Estoy dando punto a punto los argumentos de Barromi. Los perseguidos judíos por la dictadura pertenecían, cito, a una minoría de extrema izquierda que luchaba por ideales extraños al judaísmo y al sionismo, y por lo tanto no era asunto de Israel, y estaban mal vistos por los dirigentes comunitarios. Barromi insistía que el régimen militar argentino no fue antisemita, que los antisemitas dentro del ejército argentino nunca llegaron a posiciones decisivas en el régimen, y que el antisemitismo, que sí existió, porque eso no lo negaba, se expresó en el accionar represivo descentralizado y el caso Greiber y la detención de Jacobo Timerman. Barromi afirmaba también que la diplomacia silenciosa de Israel sirvió para rescatar presos mucho mejor que otras representaciones extranjeras, que las gestiones de otras representaciones extranjeras. Resumiendo, Barromi decía de que solamente pudieron haber algunos errores tácticos, pero desde su punto de vista supuestamente neutro, la actitud israelí ante la dictadura argentina fue la actitud correcta. Dando respuesta a esta apología de Barromi, Senkman, que ya he mencionado antes, Leonardo Senkman, consideraba que la actitud israelí hacia la dictadura argentina se desprendía del pragmatismo israelí que no diferenciaba entre democracias y dictaduras. En tono crítico, él señalaba que Israel mantuvo estrechas relaciones con el régimen argentino en la época que era mundialmente conocido como violador masivo de derechos humanos. Yo, por mi parte, estoy de acuerdo con Senkman al calificar las relaciones como estrechas y amistosas,
Pero, a diferencia de Senkman, pienso que considerarlas como una expresión de mero pragmatismo es no reconocer la profundidad en la que se sustentaban esas relaciones. O sea, de que hay algo más profundo que el mero interés pragmático en ese acercamiento entre Israel y la dictadura argentina. Y espero que demostrarlo a lo largo de esta conferencia. Al igual que las dictaduras militares en Uruguay, empezó en 1973, y en Chile también en 1973, el régimen argentino, instaurado en marzo de 1976, estaba inspirado por la doctrina de seguridad nacional contrainsurgente y antimarxista difundida por los Estados Unidos en la década de los 60 como respuesta al peligro de revoluciones inspiradas en el ejemplo cubano. Por eso mismo, por esa razón, es que el régimen argentino fue considerado por él como un potencial aliado. La principal prioridad, y ahora un poco explicarles cuáles eran las prioridades y la óptica de Israel en aquellos años. La principal prioridad de la política oficial de los gobiernos de Israel en la década del 70 era frenar el reconocimiento internacional a la OLP, Organización de Liberación de Palestina, y aniquilarla militar y políticamente. En los documentos internos de la Cancillería israelí se evaluaba claramente que los tres regímenes autoritarios del Cono Sur que he mencionado, Chile de Pinochet, Uruguay y Argentina, eran la mejor garantía para frenar avances diplomáticos de la OLP en América Latina. Interesada en la estabilidad de esos regímenes, Israel los asistió mientras consideró de que eran viables. Luego les soltó la mano. Las relaciones amistosas fueron cultivadas recalcando el común denominador anticomunista, antiterrorista y el repudio al radicalismo tercermundista. Senkman, en su texto que ya he mencionado, era más incisivo que otros críticos, preguntando ¿en qué medida las buenas relaciones con Israel alentaron a la dictadura argentina a resistir la presión del embargo de armas impuesto por Jimmy Carter, el presidente demócrata de Estados Unidos? Y superando el etnocentrismo que he mencionado, en ese sentido, Senkman es una excepción positiva desde mi punto de vista, desde premisas liberales, Senkman criticaba que Israel no concibió la posibilidad de dar refugio a perseguidos no judíos, a no ser de que estuvieran casados con judíos, a diferencia de muchos países que asistieron a argentinos por ser perseguidos políticos y no por su origen étnico. Incluso a los judíos que Israel dio refugio los aceptó no como refugiados, sino como inmigrantes, de acuerdo a la ley del retorno. Y a diferencia de Barroni, Senkman concluyó, después de analizar muchos casos de refugiados, que con la excepción del caso Timerman, las relaciones estrechas de Israel con el régimen argentino no fueron útiles para salvar o para liberar detenidos. Intentando dar respuesta a esto, que como les digo, en Israel era un debate público bastante intenso a fines de los 90, se creó en Israel en el año 2000 una comisión israelí de investigación interministerial con el cometido de evaluar el accionar de instituciones israelíes durante la dictadura argentina. Tiene esto mucho que ver con la presión de familiares de desaparecidos residentes en Israel. Y era una especie de respuesta del sistema político tratando de abrazarlos y de responder a las inquietudes que surgían desde esas organizaciones. Esa comisión se centró solo en las víctimas judías, o sea, la visión fue etnocéntrica estrecha. La comisión recogió testimonios de familiares y sobrevivientes y analizó documentos. Su informe incluyó capítulos redactados por diversos especialistas. No voy a presentar todos los capítulos de esa comisión. Para esta charla tiene interés especial el informe de Efraim Sadov,
Israel, que se titula Israel y la violación de los derechos humanos en Argentina. El título anuncia un tema que en realidad no fue investigado en esa investigación. No solo porque las víctimas no judías de la dictadura, o sea, el título no habla de judíos o no judíos, habla de los derechos humanos, pero no solo porque las víctimas no judías están ausentes en la investigación. Sadov tampoco indagó, o sea, solo preguntó la pregunta cómo Israel trató de ayudar a las víctimas o a los familiares, pero no hizo la pregunta de qué maneras y en qué medida Israel colaboró en la lucha contra insurgente argentina, o sea, colaboró con la violación de los derechos humanos. Toda la pregunta y todo el informe se concentra en un lado de la ecuación y de esa manera queda fuera del foco una cuestión que me parece clave para entender de verdad la relación entre Israel y la violación de los derechos humanos en aquellos años en Argentina. En una de las carpetas de documentos del Ministerio de Exteriores israelí a los que accedió Sadov y a los que pude acceder yo, hay varias páginas censuradas, tachadas con el justificativo de consideraciones de seguridad o que pueden dañar las relaciones exteriores de Israel. La existencia de la colaboración contrainsurgente yo la deduzco no solo de la censura de esos documentos, que me parece muy significativa esa censura, sino también de algunos documentos que lograron sobrepasar la censura y que los tengo disponibles. Por ejemplo, en noviembre de 1976, para ubicarnos, ¿no? Uno de los momentos peores, primer año de la dictadura, la mayoría de las desapariciones sucedieron durante el primer año de la dictadura. Noviembre de 1976, Jorge Casal, funcionario de Cancillería Argentina dedicado al Medio Oriente, solicitaba al embajador de Israel información que le provea información sobre relaciones entre organizaciones armadas palestinas y la izquierda latinoamericana. Las siguientes 5 líneas de ese documento están tachadas todavía están censuradas. O sea, cuando pasa a detallar qué es lo que quiere, el investigador no puede saber de qué se trata. Eso para dar un ejemplo, luego daré otros. Las conclusiones de Sadov y de la comisión israelí fueron supuestamente tranquilizadoras para los familiares de los desaparecidos. Y voy a leer brevemente. Los esfuerzos que realizaron los diplomáticos israelíes por salvar personas y obtener información sobre los desaparecidos no fueron menores que los de sus colegas de las demás embajadas. El accionar de la Embajada de Israel y sus logros estuvieron entre los más altos. La Embajada de Israel y la Agencia Judía desarrollaron una amplia actividad al favor del salvataje de judíos y sus familiares que corrían peligro y les brindaron ayuda para que no cayeran en manos del gobierno. En fin, tengo que decir, incluso personalmente tengo que decirlo, pues soy hijo de exiliados uruguayos que estaban aquí en la Argentina y fueron rescatados por Dani Recanati de la Agencia Judía de Inmigración, que es cierto, o sea, entre 200 y 400 personas salieron en aquellos años de la Argentina con documentación israelí por esas vías de evacuación que generaron en aquellos años. El problema es que la otra parte de la ecuación no aparece en este informe. Las conclusiones de la Comisión Israelí del año 2000 dejaron entender erróneamente que la investigación sobre la actuación israelí ante la dictadura argentina había llegado a un punto concluyente. Lo que voy a hacer, basándome en documentación recientemente descubierta y desclasificada en el Archivo Estatal de Israel y en la relectura de investigaciones y de testimonios, es proponer una interpretación distinta acerca de las políticas israelíes hacia la última dictadura militar argentina, contextualizando y rescatando el debate sobre el tema, sacándolo de los límites etnocéntricos estrechos, que se centran solo en la pregunta
¿Se salvaron judíos o no se salvaron? ¿Se salvaron suficiente o no se salvaron suficiente? Creo que las preguntas son mucho más amplias las que hay que hacer. Algunas cosas sobre Israel en el mundo de aquel contexto. Tras la guerra llamada de los 6 días de junio de 1967 y la ocupación militar israelí de vastos territorios árabes, se consolidó finalmente el alineamiento israelí bajo el liderazgo de los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Antes de la guerra del 67, el patrón principal de Israel había sido Francia y no Estados Unidos. Las relaciones estrechas con Estados Unidos se forjan a partir de la victoria en la guerra de 1967. Casi todos los países del bloque comunista rompieron entonces relaciones diplomáticas con Israel tras esa guerra. En los organismos internacionales se fue consolidando una mayoría hostil a Israel, basada en la conjunción de los países árabes, los países comunistas y el nuevo y creciente bloque de los llamados países no alineados. El sometimiento de la población palestina en Cisjordania, Jerusalén y Gaza a un brutal régimen militar y el surgimiento de organizaciones armadas palestinas puso al tema palestino por primera vez, que no lo había estado entre el 48 y el 67, en el centro de la atención internacional. A comienzos de los 70, Israel fue perdiendo las relaciones diplomáticas y de cooperación que en la década anterior había desarrollado con los nuevos estados independientes de África. Su anterior y cultivada imagen progresista y socialdemócrata se había desdibujado entre quienes se identificaban con la causa palestina. Israel, entonces, ya empezaba a forjar alianzas políticas y colaboración militar con regímenes conservadores y autoritarios en Asia, en África y en América Latina. A su vez, eran los años en que Israel desarrollaba osadas estrategias y técnicas de lucha contrainsurgente para hacer frente al accionar cada vez más sofisticado y masivo de las organizaciones armadas palestinas, que actuaban tanto dentro de los territorios recientemente ocupados por Israel, como desde campamentos de refugiados en los países vecinos, Jordania o el Líbano, e incluso atacaban objetivos israelíes fuera de la región, en Europa. Como bien, esto para que entiendan cómo se ubicaba Israel en el mundo en aquellos años, previos a la dictadura militar argentina. Como bien saben ustedes, el golpe de Estado efectuado el 24 de marzo del 76 restituyó a las Fuerzas Armadas argentinas al poder político, esta vez con aspiraciones refundacionales. No era una dictadura, tenía continuidad con las anteriores, pero era distinta en sus aspiraciones y sus pretensiones. A la vez que reafirmaba la pertenencia de la Argentina a la civilización occidental y cristiana, como solían decir, el régimen militar desarrolló inéditos métodos de lucha contrainsurgente que aquí son bien conocidos, que también era una novedad en el mundo de la contrainsurgencia, el uso masivo de desapariciones. Israel y la Junta Militar Argentina compartían una fuerte identificación occidental, y esto me parece clave para entender algunas cosas, en el marco conceptual de la Guerra Fría. Hay que entender de que todo esto sucede en un marco conceptual que muchos consideran como una guerra de vida o muerte entre Oriente y Occidente, por el dominio del mundo. Y desarrollaban, y esto también es muy importante, simultáneamente agresivas estrategias contrainsurgentes. Ambos afrontaban críticas internacionales, tanto en la opinión pública como en organismos internacionales, en donde sus adversarios tenían un peso creciente. A partir de la asunción del presidente Carter en Estados Unidos, incluso un poco antes, con la consolidación de una mayoría del Partido Demócrata en el Congreso, los dos gobiernos, tanto Argentina como Israel, en distinta medida, pero los dos, afrontaban también la presión de la potencia que los apadrinaba. Se creaba una situación inédita, que el papá, el padrino, Estados Unidos,
criticaba a sus clientes por pasarse de la raya en la violación a los derechos humanos. En realidad, el Congreso de Estados Unidos y luego el presidente Carter procuraban restringir los métodos de represión contra insurgentes y ubicarlos bajo cierto criterio de respeto a los derechos humanos. Algo sobre Israel y la Argentina en las relaciones, porque ahora estoy entrando ya en las relaciones entre ambos, no solo en una presentación de contextos, en la coyuntura previa al golpe de 1976. Para entender cómo se configuró la política israelí hacia la dictadura militar argentina, hay que ir al periodo inmediatamente anterior. La colaboración entre los dos ejércitos, por ejemplo, había empezado en la primera mitad de los 70. Las relaciones con el ejército de Israel eran muy apreciadas por las Fuerzas Armadas argentinas. Para darles un ejemplo, el coronel Tzvi Nesher, agregado militar de la Embajada de Israel durante el tramo final de la dictadura anterior, o sea, durante la NUCE, y el primer año del gobierno peronista, 1971-1974, este señor fue agregado militar de Israel, fue condecorado con la Orden de Mayo. Durante 1975, oficiales argentinos especializados en blindados fueron huéspedes por varias semanas del ejército de Israel. Otros muy probables, esta es una información que se escapó a la censura, o sea, pude acceder a ella en algún documento que fue mal censurado. Otros muy probables intercambios no los conocemos precisamente por la existencia aún de la censura sobre este tipo de información. Durante 1973 y 1976, o sea, durante el gobierno peronista, los diplomáticos israelíes estaban muy preocupados por el tercermundismo argentino. Argentina, bajo el gobierno peronista, se incorporó a la Organización de los No Alineados, considerada hostil a Israel. El todopoderoso ministro de Bienestar Social, José López Rega, publicitaba el acercamiento al coronel Muammar Gaddafi, presidente de Libia. Simultáneamente, López Rega manipulaba a la parapolicial AAA en su violenta cruzada antimarxista, que tenía públicamente expresiones antisemitas. Muchas de las publicaciones, las pintadas, los comunicados de la AAA incluían elementos antisemitas muy expresos. La Embajada de Israel en los informes internos no tenía dudas que López Rega era antisemita y en realidad tenía mucho miedo respecto a este personaje. Su caída política en medio de la crisis económica de julio de 1975 alivió, pero no disipó las preocupaciones israelíes. En ese contexto, el embajador israelí Nir Gad se iba aproximando, iba entablando excelentes relaciones con altos mandos de las Fuerzas Armadas argentinas. En un informe en octubre del 75, el embajador Nir Gad expresaba su preocupación por la participación de jóvenes judíos en las guerrillas de izquierda. Algunos oficiales amigos de él le habían dicho de que ellos estimaban que la mitad de los miembros del ERP y un alto porcentaje de montoneros eran judíos. Obviamente eran exageraciones, pero al embajador Nir Gad le preocupaba que esa sea la versión de los organismos de seguridad. O sea, no importaba tanto si es verdad o no, pero si se cree en eso es muy preocupante. A la vez, ante numerosos casos de izquierdistas de origen judío, no necesariamente guerrilleros, que sufrieron atentados y amenazas de la AAA, en diciembre de 1975 empezó a funcionar ese protocolo de evacuación que he mencionado que hacía funcionar la agencia judía. A comienzos de 1976, ya un poco antes del golpe de Estado, ya habían aflorado casi todos los elementos contradictorios que van a caracterizar la colaboración israelí con la contrainsurgencia argentina. Y ahora vamos a
al foco, al hueso. El apoyo político de Israel a la junta militar. Mientras otros países dudaban, Israel reconoció de inmediato al régimen militar instaurado el 24 de marzo de 1976. Con satisfacción, los diplomáticos israelíes en sus informes señalaban que Kissinger apreció la celeridad y le agradeció a Israel diciendo: nos están ahorrando muchos dolores de cabeza. El dolor de cabeza era cómo empezar a convencer a países europeos que reconozcan al régimen militar argentino y cómo no ser Estados Unidos el primer país en hacerlo fuera de las dictaduras del entorno, que también reconocieron. O sea, poco importaba en ese caso Chile, Paraguay, de Stroessner o Uruguay. La censura por razones de seguridad de 2 páginas en la carpeta de telegramas de la Embajada de Israel en Buenos Aires, correspondientes a las fechas entre 24 y 27 de marzo, permite suponer que tal vez hubo algún tipo de intercambio de información sensible durante el golpe o inmediatamente después. Es muy significativo de que esos materiales, que materiales de intercambio entre la embajada y el ministerio en Jerusalén, en los momentos de reconocimiento de la junta militar, estén censurados. La prensa israelí más oficialista en aquel momento aplaudía el golpe militar argentino que devolvería a la Argentina de la senda tercermundista a la colaboración con Estados Unidos. Israel quería establecer un relacionamiento especial de cercanía con el nuevo régimen. La Cancillería, no sé si ustedes recuerdan, fue adjudicada a la Marina. Los ministerios se repartían entre las 3 fuerzas. Para contrarrestar a los funcionarios de carrera que tendían a cultivar relaciones con el mundo árabe, los funcionarios de carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, el embajador Nirgad utilizó sus relaciones personales con el almirante Emilio Massera. Cito para que tengan idea clara de qué tipo de relación. En un informe él escribe: tengo relaciones de amistad con Massera desde hace 1 año y medio, antes del golpe. Nos ayudó en el pasado y fue una fuente de información fidedigna, incluyendo detalles sobre el plan del golpe y su momento. En acuerdo con Massera, se gestionó la visita a Buenos Aires de un emisario especial del gobierno de Israel. Israel ya tenía antecedentes de colaboración política con las dictaduras de Uruguay y Chile, regímenes similares que ya estaban coordinando con los militares argentinos la represión contra respectivos exiliados. El emisario israelí Efraim Hebron, que llegó a Buenos Aires en comienzos de abril de 1976, ofreció al gobierno argentino servicios de relaciones públicas en los Estados Unidos. Israel se jactaba de su especialización en solucionar problemas de imagen en los Estados Unidos. Gobernada entonces por el Partido Laborista, miembro de la Internacional Socialista, Israel también se ofrecía a ayudar a la Junta Argentina en el marco de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, afín a la Internacional Socialista. Desde Buenos Aires, a la salida de su entrevista con Videla, el emisario especial Hebron envió un cable al ministerio en Jerusalén en el cual pedía instruir a nuestros representantes en Washington y en Nueva York no alentar y tratar de atenuar acusaciones al régimen de acá de tener actitud antisemita y o fascista. O sea, el servicio empezó de inmediato. A cambio, Israel solicitaba a los militares argentinos actitudes favorables en foros internacionales y la oposición argentina a los intentos de legitimar a la guerra. Al presidente Videla, Hebron le manifestó, cito: ambos países se enfrentan a un enemigo que mama de la misma fuente. Videla, informa Hebron, está contento de que Israel demuestra entender la lucha contra ese enemigo. Es de esperar que distintos elementos deformen la imagen de la realidad argentina. Y él, Videla, apreciará si le ayudamos a superar esto. Así como nosotros, dijo Videla, explicaremos los problemas.
dice Hebrón, así como nosotros explicaremos los problemas de Argentina a los otros, ellos considerarán su obligación explicar los problemas de Israel a los países que tal vez no los comprendan ni comprenden la lucha en la cual están empeñados Argentina e Israel. Esta cita no es Milei, es Videla. En los meses y años siguientes, las denuncias internacionales contra las violaciones a los derechos humanos en Argentina acrecentaron la importancia de la acción israelí amortiguadora de críticas en Estados Unidos. Argentina no abandonó la organización de los no alineados como Israel hubiera querido, aunque se distanció de posiciones tercermundistas, recalcando su adhesión a Occidente, que le duró hasta la Guerra de las Malvinas, como sabemos. En septiembre de 1976, salto en el tiempo para hacer más ameno esto, ¿no? En septiembre de 1976, los ministros de Relaciones Exteriores de Israel y Argentina se encontraron en Nueva York. El intercambio entre ambos expresaba la profunda convergencia estratégica entre ambos gobiernos. En esos momentos, en septiembre de 1976, el Comité de Asignaciones del Congreso de Estados Unidos, con mayoría demócrata, discutía si cortar la asistencia militar a la Argentina por violaciones a derechos humanos. El contraalmirante Gussetti, que era el ministro de Relaciones Exteriores, se quejó ante el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yigal Allon, que una delegación de la organización judía Bnei Brit presentó delegaciones dañinas para la Argentina por supuesto antisemitismo y pidió a su colega israelí que interceda. Allon se comprometió a transmitir a las organizaciones judías norteamericanas que el gobierno argentino es amistoso hacia Israel y por lo tanto hay que tratarlo amistosamente. Para contrarrestar denuncias, le recomendó a Gussetti tomar medidas adicionales contra manifestaciones públicas de antisemitismo burdo, como la ya anunciada clausura de la editorial Milicia, que era una distribuidora de literatura nazi aquí en Buenos Aires en aquellos años. Allon, por su parte, agradeció la solución del reciente malentendido, así lo denominó, de detención de emisarios sionistas de izquierda. Es un tema sobre el cual volveré pronto, recalcando ante el jerarca argentino que todos los sionistas, desde socialistas hasta derechistas, eran fervientes anticomunistas. O sea que no tenía que sospechar de los sionistas de izquierda. Para sellar la voluntad de superar las dificultades y profundizar la colaboración estratégica, Allon invitó a Gussetti a visitar Israel, donde apreciará, cito, las armas fabricadas en el país, incluyendo armamentos mejores y más baratos que los producidos en otros países y algunos destinados a la lucha contra y profundizar la colaboración estratégica. Allon invitó a Gussetti a visitar Israel, donde apreciará, cito, las armas fabricadas en el país, incluyendo armamentos mejores y más baratos que los producidos en otros países y algunos destinados a la lucha contra el terrorismo, como el Galil. El Galil es una ametralladora, un fusil ametrallador. En septiembre de 1976, para resumir, Israel le pedía al gobierno argentino solo dos cosas: favorecer a Israel en las votaciones de las Naciones Unidas y medidas contra manifestaciones públicas de antisemitismo. Israel a cambio ofrecía relaciones públicas y armas. Las violaciones a los derechos humanos no le interesaban en ese momento. En ese momento, y hasta comienzos de 1977, tampoco se hizo ninguna gestión por desaparecidos de origen judío. Eso va a empezar luego por la presión de los familiares, pero no era parte de la política israelí en los primeros meses del gobierno militar en Argentina. Hasta la detención de Jacobo Timerman en abril de 1977, Israel continuó realizando relaciones públicas para la Junta Militar.
Las evidentes connotaciones antisemitas del tratamiento oficial del caso Greiber, que no creo necesario explicarlo, y la detención y campaña contra Timmerman complicaron mucho esa función. Ahí se empezaron a entreverar las cosas y era muy difícil sostener esa campaña anterior. Sin embargo, Israel nunca criticó públicamente al gobierno argentino. A puertas cerradas, los diplomáticos israelíes exigían liberar a Timmerman, liberar a presos políticos judíos haciendo uso de la opción de expulsión al extranjero, la opción constitucional, o sea, permitirles emigrar a Israel. Y pedían averiguar lo sucedido con detenidos desaparecidos de origen judío que los familiares les habían acercado los nombres y los casos. Eso empieza en 1977 recién. Pero siempre a puertas cerradas. Nunca una palabra pública. Solamente en el caso Timmerman, Israel incentivó detrás de bambalinas una campaña internacional de personalidades no izquierdistas que presionaron al gobierno argentino. En mayo de 1978, salto un año, vísperas de las sensibles fechas del Campeonato Mundial de Fútbol, hacia el cual la imagen internacional era más importante que nunca, el embajador israelí Nir Gad le entregó una lista actualizada de 347 detenidos judíos al ministro del Interior argentino, general Albano Arguindegui, que era su usual interlocutor. El embajador israelí expresó en esa misma entrevista su espanto ante la respuesta de Arguindegui respecto a una lista anterior. 167 de un total de 266 nombres que le había entregado un mes antes fueron declarados desaparecidos por Arguindegui, y eso significaba que nada se podía hacer. Para atenuar una mayor convulsión de la opinión pública judía internacional, y en Estados Unidos se había creado mucha presión en organismos judíos por las desapariciones aquí, Nir Gad filtró a la prensa las exitosas gestiones realizadas, el permiso que recibió de Arguindegui para que diplomáticos israelíes visitaran presos legales y el puñado de presos liberados mediante la opción para ser expulsados a Israel. Pero en esa misma entrevista le advertí a Arguindegui que sin la rápida liberación de más presos iba a ser difícil contener a la opinión pública internacional. Nir Gad todavía se esforzaba en beneficiar las relaciones públicas de la dictadura argentina, y 3 semanas después, creo que 2 o 3 días antes de iniciarse el Mundial de Fútbol, declaró en una rueda de prensa especial que convocó en Buenos Aires, ante la prensa internacional que venía llegando a cubrir el Mundial, que Argentina y su gobierno no son de ninguna manera antisemitas y las relaciones son excelentes. Aquellas declaraciones de Nir Gad, tras las tensiones creadas por denuncias de familiares de desaparecidos de origen judío y por la prolongada detención de Timmerman, renovaron la confianza mutua entre Israel y los militares argentinos, o sea, ayudaron a superar el bache de 1977. En ese marco se celebró una peculiar reunión informal. El jefe de prefectura naval, Pedro Santamaría, invitó a una comida al embajador israelí, al rabino norteamericano Marshall Meyer y a jefes de casi todas las fuerzas represivas. Se sentaron ahí, jefe de la Policía Federal, el subjefe de la División Operativa de la Fuerza Aérea, el subjefe del CIDE, Servicio de Inteligencia del Estado, el jefe de la Inteligencia de la Marina. Los participantes sabían de antemano que se iban a tratar 2 temas: el antisemitismo y los detenidos y desaparecidos judíos. Se acordó que la conversación fluyera sin cortesías y sin rodeos. ¿Se dice? Calzón quitado. Según Nir Gad, los oficiales expresaron fuertes sentimientos contra la política de derechos humanos de Carter.
Me reclamaban comprensión a su situación verdadera, considerando nuestra experiencia en la lucha contra el terrorismo árabe en todas sus formas. El argumento argentino era que Estados Unidos no entiende que en realidad Argentina lucha contra la penetración comunista del continente americano. El jefe de inteligencia de la Marina se habría quejado. ¿De qué sirve luchar por la imagen internacional? ¿No es un esfuerzo en vano? ¿Acaso los israelíes, acaso ustedes no saben que si la situación lo requiere, el interés nacional exige renunciar a la imagen internacional? El embajador israelí reconoció la pertinencia del dilema, pero respondió: no se trata solo de imagen, sino también de moral y del espíritu de la nación. A pesar de que supuestamente decidieron hablar a calzón quitado, los interlocutores estaban en realidad muy limitados. La presencia de jefes de las diferentes fuerzas contrainsurgentes obligaba a los oficiales a alinearse sin transgredir la línea oficial. O sea, cada uno está mirando, sabe de que lo que va a decir va a ser informado por el otro, y las rivalidades ahí, o sea, no les daba demasiado margen. Por otro lado, la presencia del rabino Meir obligaba al embajador israelí a expresar un discurso moralista que no era habitual en sus contactos fluidos con el gobierno argentino, y le impedía abordar otros aspectos de su relación mutua. El informe de Nergal incluía una frase que decía que estaba tácitamente en la reunión, se daba por supuesto que casi todos los desaparecidos estaban muertos. Y ese informe fue enviado... ¿En qué fecha estamos, Gerardo? Estamos en... 78, ¿no era? Sí, 78. Cerca del Mundial. Enseguida, Antes del Mundial. Enseguida, sí. Durante el Mundial. Durante el Mundial. Junio del 78. Ese informe fue enviado con copia al Mossad, al Servicio de Inteligencia Exterior de Israel. Eso propició un intercambio que escapó a la habitual censura en el archivo estatal. Realmente todo lo que tiene que ver con el Mossad está tachado. Y ahí escapó un telegrama del embajador al ministerio, que dice así: me preguntan del Mossad si un planteo del jefe del Mossad al jefe del CIDE puede ayudar en el asunto de averiguar sobre los desaparecidos y detenidos judíos. Respondí que tal vez sea útil. Bueno, ese telegrama es clave, porque ese telegrama dice dos cosas sin decirlo. Se suponen ahí dos cosas. Uno, existía una relación directa entre el Mossad y el CIDE. Es obvio. Si el jefe del Mossad pregunta si le parece conveniente que hable con el jefe del CIDE, significa que están en relación fluida. Y lo otro que eso revela, que hasta junio de 1978 esta relación no había sido usada para averiguar sobre prisioneros y desaparecidos judíos. O sea, que incluso con toda lo que se hacía a puertas cerradas de preguntar y dar listas, eso no, o sea, que las relaciones contra insurgentes habían sido lo primordial, y eso recién se sugiere como posibilidad de hacer algo por alguien a mediados del 78, cuando en realidad el 90% de las desapariciones y asesinatos ya han sido consumidos. Como los documentos israelíes referentes a colaboración en temas de inteligencia están censurados, fuera de algunos pocos que he mencionado, también hay otras fuentes. Una fuente argentina es un personaje un poco raro, pero realmente existente. Se llama, a lo mejor lo conocen, se llama Alfredo Mario Mingoya, agente del GTE, Grupo de Tarea Exterior del Batallón 601, el Batallón de Inteligencia Militar. Fue entrevistado por un periodista europeo a fines de 1983 en Bolivia mientras estaba preso. O sea, lo agarraron en un momento de debilidad. Ya era mano de obra desocupada, de los que salían a ser mercenarios en todos lados. Le falló un trabajo en Bolivia, cayó preso,
y en la cárcel fue entrevistado por un periodista europeo. Y a la pregunta si en los cursos de inteligencia, de formación en inteligencia en Argentina fue instruido por norteamericanos, este personaje, Mingoya, respondió que no, que sus instructores fueron israelíes. Un informe del FBI norteamericano de junio de 1977, un informe desclasificado, citaba a altos oficiales argentinos que, muy enojados con la política de Carter, lo acusaban de hipócrita respecto al tema de derechos humanos. Cito: esos oficiales tenían conocimiento personal que el gobierno israelí no tiene ninguna consideración respecto a los derechos humanos de terroristas árabes y que las medidas represivas más brutales utilizadas en el mundo son aplicadas regularmente por personal de inteligencia israelí. Ahora, ¿qué significa tener conocimiento personal? Parece indicar contactos directos entre esos oficiales y sus pares israelíes. Y entonces se quejaban ante el FBI, porque ¿qué pasaba? Hay que entender un poco la coyuntura norteamericana y argentina de ese momento. Los oficiales argentinos estaban muy enojados con la política de Carter, pero creían de que los del FBI y los de la CIA los iban a entender, porque se dedicaban A lo mismo. a la misma profesión. Entonces se descargaban ante ellos. El tema es de que eso queda consignado en el informe del FBI sobre esos contactos. Un informe de la CIA en 1979 menciona muy brevemente, sin dar detalles, adiestramiento y asesoramiento del Mossad a fuerzas de seguridad argentinas. 1979 es el informe. No queda claro cuándo. Puede haber sido a comienzos del 77, durante el 76, o incluso hay algún indicio que en el 75 ya había ese tipo de relación. De todas formas, y esto es lo otro que quiero para pasar a una época posterior, las asesorías o cursos del Mossad a oficiales de inteligencia argentinos precedieron el posterior descubrimiento del adiestramiento de combatientes montoneros en campamentos de la organización armada palestina Fatah en el Líbano. La colaboración de inteligencia israelí-argentina fue anterior. ¿Por qué lo digo? Porque alguno puede pensar de que fue una respuesta a la coordinación entre montoneros y Fatah. Las primeras noticias al respecto de ese adiestramiento de montoneros en el Líbano surgieron, y Israel empezó a enterarse de eso, en septiembre de 1978. Mucho después de las colaboraciones en inteligencia, de la colaboración militar. En una conferencia de prensa brindada por el jefe montonero Horacio Mendizábal en Beirut. No sé, tuvo la gran idea de hacer una conferencia de prensa. El entrenamiento de guerrilleros montoneros en campamentos palestinos se convirtió a partir de entonces en un tema recurrente en informes diplomáticos israelíes que reportaban sobre el interés de representantes del régimen argentino en la lucha contra la OLP. O sea, eso los hizo más juntos que lo que ya estaban, pero ya lo estaban antes. Durante junio y julio de 1980, comandantes argentinos, porque nuevamente toda lo que es la relación de inteligencia directa no tengo acceso, pero sí tengo acceso a archivo diplomático, comandantes argentinos compartieron inteligencia con diplomáticos israelíes. El ministro Arguindegui y el general Saciaín, jefe entonces de la Policía Federal, informaron a Dov Shmorak, el nuevo embajador de Israel en Buenos Aires, acerca de los campamentos palestinos donde se entrenaron los montoneros argentinos. Saciaín expresó que esperaba de Shmorak, recién llegado a Buenos Aires, comprensión a las medidas que se ven obligados a tomar para superar el terrorismo, aunque no sean del agrado de los Estados Unidos o Suecia. Luego, refiriéndose a montoneros capturados, Saciaín preguntó si estoy interesado en recibir el nombre del lugar en donde se entrenaron en el Líbano. Respondí positivamente. Dijo
todavía hablan. Yo pienso que es estremecedor eso, porque el significado era muy claro. Todavía hablan significaba que estaban interrogados bajo tortura, pero también significaba que iba a llegar el momento en que no iban a hablar más, que los iban a matar. Eso es bastante obvio. Ese todavía hablan. Al día siguiente, un oficial entregó al embajador una nota con nombres confusos. 3 semanas después, el mismo oficial se presentó con información más precisa, con un papelito. Cito lo que decía en el papelito. Los montoneros reciben adiestramiento en campamentos ubicados en las afueras de la localidad de Damur, en una zona denominada Los Naranjales, como así también en la localidad de Zaharani, aún en funcionamiento. El sitio de la instalación de los campamentos no es fijo debido a ataques aéreos persistentes que sufren por parte de Israel. Hay que entender de que entonces la OLP de Israel intercambiaban, como ahora, con Hezbollah, fuego entre el norte de Israel y el sur del Líbano. El interés argentino más evidente al informar esto al diplomático israelí era propiciar precisamente bombardeos israelíes sobre campamentos donde supuestamente todavía se entrenaban militantes montoneros. Pero había algo más. El conducto natural para estas informaciones eran los servicios de inteligencia. Es muy inusual de que ese tipo de información pase a través de un embajador. Yo creo que el jefe de policía manipuló hábilmente al nuevo embajador, haciéndole una especie de demostración de la capacidad contrainsurgente argentina. Miren, les podemos dar información que les va a servir a ustedes. O sea, estaba haciendo... inflando su ego. Y de su convergencia con los intereses de Israel. El embajador, consciente de cómo se interrogaba y del significado macabro del todavía hablan, se convirtió de esa manera en cómplice indirecto de sesiones de tortura. Porque para obtener la información, o sea, usted quiere saber, quiere que le averigüen, ¿qué significa eso? Significa que vamos a torturarlos para averiguar esa información. Cómplices de tortura y también en cómplice indirecto de la subsiguiente desaparición de los interrogados. Porque estamos hablando de 1980, ya no había ninguna duda acerca de cómo funcionaba esa máquina represiva. Bueno, voy a hablar de 2 únicas intervenciones israelíes eficaces para rescatar detenidos desaparecidos. Solo en 2 casos de detenidos desaparecidos en la Argentina, Israel intervino de manera inmediata, decidida y eficaz y logró rescatarlos. En ambos casos, se temía que la detención podría conducir a la exposición de actividades ilegales en el seno de la comunidad judía y o a la clasificación de organizaciones juveniles sionistas como subversivas. Habitualmente, las denuncias que familiares realizaban ante la Embajada de Israel en Buenos Aires, familiares de detenidos desaparecidos, o ante autoridades en Israel, eran incorporadas a una lista que el embajador en reuniones periódicas con el ministro del Interior las entregaba, recibía luego la respuesta: este está preso legal, a disposición del Poder Ejecutivo, este desaparecido, no se puede hacer nada, y así. Los diplomáticos israelíes siempre se resignaban con la respuesta habitual. Sobre los presos iniciaban una gestión para ver si los podían visitar, si tenían interés en que les acortaran la pena y salir para Israel. Sobre los desaparecidos, nada se podía ni se debía hacer. El primer caso excepcional sucedió en julio de 1976, cuando fue detenido en Córdoba un grupo de funcionarios de movimientos juveniles sionistas de izquierda, mayoritariamente ciudadanos israelíes de origen argentino, o sea que ya habían emigrado a Israel y venían acá como shlichim, como funcionarios de las organizaciones sionistas, y que estos enviados específicos intentaban contener en marcos juveniles sionistas argentinos a jóvenes de izquierda radicalizados
y trataban de evitar su trasvase al ERP, porque el fenómeno del trasvase de algunas organizaciones sionistas de izquierda a los movimientos revolucionarios argentinos era un fenómeno bastante extenso. En este caso específico se trataba de organizar un seminario para tratar de convencerlos y mantenerlos en un marco de las organizaciones sionistas de izquierda y que no se vayan a actividades con el ERP. ¿Qué pasaba? El interrogatorio de los funcionarios sionistas detenidos podía conllevar la criminalización de movimientos juveniles sionistas como subversivos. O sea, estaban tratando en el límite. Y si en un interrogatorio así los obligaban a decir determinadas cosas y salían determinadas cosas, eso podría terminar clasificando a algunas organizaciones juveniles sionistas como subversivas. Los diplomáticos israelíes desesperadamente presionaron simultáneamente desde abajo, o sea, recorriendo probables lugares de detención. Salieron funcionarios israelíes en Córdoba y en sus alrededores, recorriendo comisarías, recorriendo campamentos militares, golpeando la puerta. Quiero saber si estas personas están. O sea, haciendo algo que es inconcebible para todo quien conoce las condiciones de entonces. Y al mismo tiempo presionaban al más alto nivel. Llamados telefónicos de noche a Arguindegui, una cita urgente con el general Roberto Viola, mensajes al canciller Gussetti y al presidente Videla, dando a entender claramente la absoluta prioridad que Israel le daba a rescatar a estos detenidos. En pocos días los ubicaron. Después de 13 días de cautiverio, a pesar del general Menéndez que no quería soltarlos, después de 13 días de cautiverio fueron liberados. La prensa israelí, instruida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, calificó la detención como un error, un malentendido. Y el tema fue silenciado rápidamente. O sea, el tema estuvo en los titulares de la prensa israelí durante 2 semanas y luego quedó enterrado. Sí. El segundo caso, voy acercándome al final. El segundo caso en que la rápida acción de Israel rescató un detenido desaparecido fue el de Marcos Resnitsky, hijo del presidente de la DAIA, en julio de 1977. Israel ejerció en ese caso una contundente presión, logrando la liberación del joven tras 4 días de interrogatorios bajo tortura. El hijo del principal dirigente de la comunidad judía podría ser no solo una fuente de información delicada, sino también una fuente de extorsión, y eso era lo que se temía. El joven fue rápidamente evacuado hacia Israel. En este caso, Israel actuó con la celeridad y eficacia que no tuvo con ninguno de los otros cientos de desaparecidos que los familiares acudieron para pedir ayuda. La razón original de la detención de Resnitsky fue su breve pasado en la juventud universitaria peronista, pero el interrogatorio derivó rápidamente hacia otras cuestiones como la existencia del aparato judío de seguridad. Israel no quería de que nada de eso se supiera, trascendiera. Y los interrogadores inquirieron sobre presuntas relaciones entre movimientos sionistas y organizaciones guerrilleras. En 1977 hubo varios casos más de interrogatorios que fueron en esa dirección y que tenían que ver con el accionar de algunos sectores del ejército argentino que tenían toda la historia esa del plan Andinia, o sea, que actuaban en una nebulosa de prejuicios antisemitas y creían descubrir complots judíos y por lo tanto detuvieron y torturaron en varios casos a jóvenes judíos que no tenían nada que ver con la izquierda en base a eso. Hay que entender también de que se trata de 1977, durante la detención de Timmerman, cuando el general Camps, muy antisemita, lo considera a Timmerman como su prisionero personal y busca por todas las formas encontrar algo para ensuciar la cancha lo más posible. Y ahí sí hay una especie de pugna entre Viola y Camps,
es el pro-israelí, Camps es el malo de la película esta, en torno a esas actuaciones. En esos momentos justo hay un cambio político en Israel. Llega al gobierno Menachem Begin, dirigente histórico de la derecha nacionalista israelí. Y contrariamente a los dirigentes laboristas que antes gobernaban Israel y que no demostraron ningún interés, ni Rabin, ni Yigal Allon, ningún interés por los desaparecidos y por las violaciones de los derechos humanos en Argentina, Menachem Begin sí tenía un elemento de, yo diría, sentimental casi, de identificación con el sufrimiento de judíos, solamente de judíos, o sea, esa capacidad de identificación era estrecha, etnocéntrica, pero sí hizo muchos más esfuerzos personalmente, hizo esfuerzos, los anteriores no se puede decir más, hizo esfuerzos que los otros no hicieron, y muy alarmado por Camps, por la campaña en torno al caso Greiber, por la detención de Timmerman, por el caso del hijo de Rasnitsky, Begin hizo un cónclave en el que mandó a traer a Jerusalén a buena parte de la dirigencia de la DAIA y a funcionarios de la agencia judía, y llegaron a presentar un posible plan de evacuación masiva de judíos de Argentina. Algo bastante loco, pero los dirigentes de la DAIA lo convencieron y los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores lo convencieron de que se podrían reconducir positivamente las relaciones con la dictadura argentina, que se calme y que todo iba a salir bien. Y efectivamente todo salió bien desde ese punto de vista. En octubre de 1977, en el marco, hay unos movimientos de acercamiento mutuo. Ustedes ya saben de que salió bien porque les conté la colaboración en el 78 y en el 80. Pero para que sepan cómo se solucionó esa crisis en las relaciones a mediados del 77, en octubre de 1977 la DAIA aprovechó el rescate de los pasajeros secuestrados en un avión de Lufthansa por una organización palestina para publicar no solo su hostilidad al terrorismo internacional, en el que englobaba específicamente a las organizaciones guerrilleras argentinas y a las organizaciones palestinas, sino su adhesión a la tesis de no negociación con terroristas. Era una forma, o sea, se agarró de un evento que sucedió, en este caso en Mogadiscio, en África, se agarró de eso para sacar una declaración en la que metía a las organizaciones guerrilleras argentinas con el terrorismo internacional y de esa manera marcarle a la dictadura su adhesión a las posiciones del gobierno argentino de entonces. Como era habitual, y esto hay que decirlo, entonces, no sé qué sucedió después o qué sucede ahora, pero entonces era habitual, el manifiesto de la DAIA estaba previamente coordinado con la Embajada de Israel. En el marco del esfuerzo conciliador, el presidente Videla se presentó en el Congreso Anual de las Comunidades Judías, también en octubre del 77. Luego, el embajador Nirgad gestionó una autorización excepcional del Rabinato Supremo en Israel, fíjense, para que el rabino argentino, a lo mejor lo conocen, Salomón Ben Hamu, participe en la ceremonia de casamiento del hijo del presidente Videla, a pesar que ésta se realizaba en una iglesia y está prohibido atender a una ceremonia frente a Jesucristo. Y fue concedido. O sea, todos esos eran pasos. El permiso le fue concedido al rabino para poder asistir al casamiento. Todos esos eran pasos de reconciliación después de las grandes tensiones de mediados de 1977. Bueno, conclusiones. Creo que queda mucho más claro por qué Israel se abstuvo de críticas públicas al antisemitismo y a las violaciones de derechos humanos de la Junta Militar Argentina. Quienes explican la política israelí hacia la dictadura argentina sobre la base de consideraciones meramente pragmáticas
no quieren tomar en cuenta que la colaboración tenía mucho más que ver con considerarse aliados en la Guerra Fría, por considerarse aliados en una estrategia contrainsurgente que no quería tener límites ni territoriales. Hay que tomar, para dar un ejemplo muy breve, Argentina participaba en el Plan Cóndor, que era un plan que violaba todo el tema de la soberanía de los países, ¿no es cierto? Se secuestraban personas en otro lado, se traían de un lado para el otro. Israel, que estaba envuelta en una especie de duelo con las organizaciones palestinas, asesinaba militantes de las organizaciones armadas palestinas en Europa Occidental en aquellos años. También violando todas las convenciones del derecho internacional. O sea, la idea era de que la lucha contra el terrorismo internacional no tenía límites. Ni límites de leyes nacionales, ni límites de frontera. Ni límites en tratados internacionales, ni en tratamiento de prisioneros y derechos humanos. En eso había una convergencia muy profunda entre ambos regímenes y no era solo entre ellos. En eso compartían la misma concepción y Israel tuvo unas relaciones excelentes con Pinochet y con la dictadura militar uruguaya. Más tarde, especialistas en inteligencia argentinos del Grupo de Tareas Exterior, del Batallón 601, y agentes de inteligencia israelí colaboraron en la formación, en el entrenamiento de militares de inteligencia en Guatemala y en El Salvador, estoy hablando del comienzo de los 80. O sea, de que se trataba de algo mucho más profundo y que el tema judío, digamos, del compromiso de Israel para salvar judíos, era algo que molestaba, que Israel no se puede desatender del todo, pero era algo secundario a la principal alianza que tenía que ver con esa visión común contrainsurgente de guerra contra un enemigo común, como decía Videla, que mama de la misma fuente. Después Colombia también. Colombia, sí, Después, bastante, sí. bastante después, sí. Pero ahí ya no creo que había argentinos en Colombia. Entonces, Israelíes sí. sí, sí. Bueno. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Qué cantidad de información, por favor, no sé ustedes, yo estoy Exacto. impresionado. Sí, con un montón de preguntas, pero bueno, nada, hay que escucharlas después. Menos mal que estamos grabando para escucharlo 3 o 4 veces, porque esto es para estudiar. Bueno, muchísimas gracias. Te pedíamos un tiempo para abrir una ronda de preguntas. A ver, por ahí. Yo, Gerardo, tengo una pregunta. ¿En la dictadura se mataron judíos con armas israelíes? A ver, Quiero decir, como una pregunta para preguntarte por la venta de armas, sobre todo en... Imposible saberlo. Hay que sí aclarar de que las armas livianas del ejército argentino no eran israelíes. Las armas livianas, las que se utilizaban usualmente para masacrar gente, que era la inmensa mayoría de los casos no eran batallas, eran ejecuciones. Entonces no sabría decirte, probablemente no, o poco. Hay que tomar en cuenta, hay investigaciones hechas acá muy buenas sobre el rearme argentino antes y después de las Malvinas por parte de Israel. O sea, Israel aportó aviones, aportó mucha logística. No sé si mataban con armas israelíes, pero se comunicaban con Tadirán, que es una empresa israelí de telecomunicaciones. Los walkie-talkies eran israelíes. O sea, armas hay que entenderlo no solo como lo que dispara. Apoyo logístico, todo tipo. La Marina compró un montón de cosas israelíes que fueron utilizadas en Malvinas.
Hay que considerar que Israel hizo mucho negocio tanto con Argentina y con Chile durante la tensión de casi guerra entre Argentina y Chile. Les vendió a los dos lados. Vendió a los dos lados. Sí, sí. Entonces, muchas de las armas eran para uso de un ejército regular, no necesariamente para los usos que se hicieron. ¿Preguntas? Rosita. Hubo una madre famosa de Madres de Plaza de Mayo, René Appelbaum. Sí, no se escucha. René Appelbaum, una de las madres de Plaza de Mayo, me acuerdo que en determinado momento dijo lo que me dolería comprobar es que sean armas israelíes las que hayan matado a mi hijo o a los hijos de los desaparecidos, ¿no? Y otra cosa que no era una pregunta, pero Un comentario, era sí. un comentario, y otra cosa que quería señalar en esa cronología tan detallada que lograste exponer, fue la visita en el 79, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que el LICUF pudo alcanzar la lista confeccionada de nombres para ponerse en la fila y entregarlos, que incluían obviamente de distintos sectores de la colectividad, ¿no? Bueno, eso que me parece que está bien, no tiene que ver con la relación entre dictadura y gobierno israelí, pero sí tiene que estar por lo menos en el historial de lo que hicieron algunas organizaciones de la colectividad acá. Sí, yo también tengo una pregunta. Sobre todo me llamó la atención en esa reunión que mencionaste, que estuvo Marshall Mayer, ¿no? Donde se pudo hablar a calzón quitado, como dijiste, porque, bueno, Marshall Mayer junto con Hermann Schiller, la gente que hacía Nueva Presencia, eran como los únicos solitarios que estaban detrás de las denuncias, ¿no? Y bueno, y en esta reunión que mencionaste, Marshall tuvo algún protagonismo en particular, ¿sabes? O digamos, ¿cómo? Lo que yo noto en esa reunión, lo que tengo es el informe del embajador. Entonces, el informe del embajador se da importancia, se hace autobombo. O sea, cuando hay 10 personas en una reunión y una informa sobre la reunión, siempre lo que él dijo es lo más importante, lo más extenso, lo más. Entonces, eso hay que tomar en cuenta en estos documentos al analizarlos. Sí está muy claro que su presencia obligó al embajador israelí a decir que no, que está mal, que hay que poner límites a la represión, que hay que considerar los derechos humanos, o sea, lo posicionó en una especie de discurso moralista. Eso está muy claro. Menciona de que el rabino Meyer plantea el drama de las parejas de los desaparecidos. O sea, como que dice, pero si no podemos saber si están muertos o no, hay gente en una situación insoportable que no sabe si es viuda, si no es viuda. Entonces, eso menciona que lo planteó. Y ante eso uno de los oficiales dice, sí, hay un problema parecido nos dicen los curas. O sea, como que es una preocupación de religiosos, de las situaciones que se crean en las familias ante la incertidumbre del destino Sí, yo no parte sé, de ellos. sí, no sé, la verdad que no conozco mucho el trabajo específico de Marshall Mayer, pero bueno, él después estuvo en la CONADEP, ¿no? Ujú. Yo me pregunto, digamos, si
se hizo denuncia sobre este embajador, digamos, entre comillas, colaboracionista? No creo, porque primero él no tenía toda la película. O sea, yo soy muy inteligente porque puedo leer 30, Claro. 40 años Después, después los materiales. Claro. Yo quiero imaginar de que Marshall Mayer inteligentemente trataba de acercarse a cualquier fuente de información, o sea, a cualquier fuente de información, a cualquier persona con poder, para ver si podía mover algo. Es lo que puedo imaginarme. Bueno, hay que tener estómago para sentarse a almorzar con esos señores, pero imagino de que era eso. Lo que él tenía era la inmunidad por ser norteamericano, por la creencia además que muy fuerte que los israelíes fomentaban en los militares argentinos acerca del poder de los judíos norteamericanos. Entonces había una especie de actitud, de temor. Entonces creo de que por eso se sentaron a hablar, lo invitaron al almuerzo. Probablemente querían convencerlo de que somos buenos, de que... Sí, sí. Me queda claro que el interés de Israel en la venta de armas hacía que este tipo de relaciones, de vínculos con las distintas dictaduras, etcétera, sea posible. Pero la pregunta no sé si es muy naif, pero ¿tiene también algún punto en que a Israel no le interesan las diásporas? O sea, todas aquellas personas judías, pero que no ponen el hombro para construir el Estado de Israel o no, no luchan y están en otros lados, son como menos relevantes o no son importantes. ¿Se puede ver algo así? No creo. Primero, quiero aclarar, las ventas de armas eran importantes, pero mi interpretación es que no eran lo principal. Lo principal era la lucha contra insurgentes a nivel internacional. Las ventas de armas, bienvenidas, nos dan dinero, pero no era lo determinante. Para dar un ejemplo, Israel también le vendía armas a un régimen que estaba en otra posición, Perú. Perú de Velasco Alvarado. Era un país no alineado que se estaba acercando a la Unión Soviética. Israel, para vender armas no le importaba. Le vendía a quien... Al comprador. Llegó a venderle a Irán en su momento. El vender, el comercio es comercio, ideología y política es ideología y política. Entonces, era un rédito adicional. La actitud de Israel hacia las diásporas, sí, consideró de que era muy importante y por eso Begin se asusta y piensa a lo mejor hay que rescatar a los judíos argentinos. Eso siempre fue importante. Lo que pasaba, y creo que también que probablemente la gente vinculada al ICUF aquí pueda saber mejor que yo, lo que pasaba era de que se consideraba que había un cisma en las comunidades judías, entre los buenos y los malos, entre los sionistas y los no. No, aparte lo dijiste, esa declaración, todos los sionistas son anticomunistas. Por eso, ¿no? era marcarle al régimen argentino, con estos no se metan, porque estos son los nuestros. Bueno, entonces, ¿qué se deduce del otro? Que los otros no. Claro, los no sionistas son No comunistas. sé si es así tanto, porque yo hace poco escuché a alguien decir que no se podía ser judío sin ser sionista. Y a mí me asustó mucho eso, porque yo soy judía la mitad, me corto la mitad, igual mitad, pero soy hija y nieta de judíos antisionistas, pro-palestinos y comunistas. Entonces, sí, es todo un problema. Entonces, a mí me preocupó mucho escuchar, porque una conferencia de Meretz y un historiador que decía que no se podía hacer grupo con la mujer.
no Yo podía le pregunté a quién me escuchó decir eso. en una conferencia que organizaron de Meretz y me preocupó mucho porque yo viví en una familia donde siempre se buscó la forma de ser judío sin ser sionista y sin ser religioso. Entonces me preocupa mucho y la reflexión que sí me había salido con esto de el miedo a los judíos de Estados Unidos, me parece que tiene un trasfondo de antisemitismo, que es el trasfondo de creer que los judíos donde van se corporatizan y invaden todo, perdón, pero ya hasta ahora no me... Entonces, eso como que el antisemitismo a veces se disfraza de este temor al poder o este reconocimiento del supuesto poder de los judíos y la asociación del judaísmo al Estado de Israel. Yo soy judía y nunca tuve ni voy a tener nada que ver con el Estado de Israel, y mi bobe las 2 veces que visitó Israel fue a marchar con las mujeres palestinas. Entonces no se puede asociar a todos los judíos con Israel. Vos, perdóname, vos nunca viniste acá. Yo nunca vine acá, pero esa caja es de mi bobe. Yo soy la nieta de Mina Friedman y Isabel. Habré estado por ahí. La hija de la nieta de Mina. De Mina Friedman Goethe. Perdón. Nunca tu abuela te habló del ICU. Del CEDOC no le habló porque no Del existía. El Sí. CEDOC no existía, Bueno. cuando mi bobe murió. El Yo CEDOB es el ICU archivo del ICU. Sí, pero no existía cuando No, mi claro. madre Sí, murió. pero el ICU se Y abre. yo al ICUF lo Bien. conocí en mi crianza, Claro. por eso las cosas de Meretz las miro por Zoom y acá vengo en persona. Esa es una... Muy bien. Pero realmente Si me permitís, Sí, perdón. dijiste algo muy importante que yo no alcancé a introducir aquí, que lo que hizo en cierta medida lo que Israel hacía para obtener poder en esa relación con la Junta Argentina era alimentar el mito del poder judío. Y era alimentar el antisemitismo, porque ese mito se da vuelta y se convierte en hostilidad. Y ahí yo creo de que en los 70, en ese momento histórico que se establecen las relaciones entre Israel y las dictaduras del Cono Sur, Israel cruza por primera vez, probablemente, el límite en aliarse con elementos antisemitas y fomentar el antisemitismo. Ahora eso es muy obvio. Claro. La alianza con Bolsonaro, la alianza con Haider en Austria, Hungría, o con, Polonia, con el húngaro, con el anterior gobierno polaco. Sí. O sea, el actual presidente argentino. Sí. claro. sí. O sea, ahora eso ya es muy evidente que hay sectores sionistas fuertes que no les importa hacer alianzas con sectores de derecha antisemita en el mundo por consideraciones de poder y de intereses comunes. En los 70 eso no era obvio. Y había una vergüenza, o sea, eso era mucho más sutil. Pero yo creo de que ese límite, ese Rubicón se cruza en los 70. Y luego ya es más fácil. Es el germen de, a ver, esto que contabas de la relación entre el Mossad y la CIDE, que estamos todos muy sensibilizados además porque estamos siguiendo la causa AMIA, todo lo de las investigaciones de Horacio Lutzky, Miriam Lewin, ¿no? Yossi, el espía arrepentido, que ahora tenemos una serie en la televisión. Donde se ve que no se sabe bien quién es quién, digamos, cómo todos interactúan, digamos, esto que se ve en los 90, digamos, tiene un germen, evidentemente, que empieza en estos años, en los 70, ¿no?
Sí. Bueno, como muchos de los procesos en Argentina, que uno rastrea lo que pasó en los 90 y llega directamente a la dictadura militar de los 70. Es muy interesante, digamos, muchas de las cuestiones que decías me resonaba con las investigaciones de la causa de la embajada de AMI, muchas. Claro. Que digamos, parece ir por ese lado Sí. también, ¿no? Porque Ya estaba un poco Ya no. por fuera de la o sea, próxima ya. no, me va a ser más difícil llegar a esos documentos porque la desclasificación de muchos documentos hay que esperar Claro, los años. Sí, el paso de años. Sí, yo tenía una pregunta que, bueno, de pronto va un poco más allá de esta investigación, pero esta relación muy compleja que describes, esta línea que se cruzó justamente, ¿no? De aliarse con elementos abiertamente antisemitas, ¿crees tú que eso dejó algo en la relación entre la comunidad judía en Argentina con Israel? ¿O crees que eso después fue tipo No, voltear la página o sientes No, algo que quedó yo- algo? yo creo que en los 90 y comienzo de los 2000 hubo un debate público. Ujú, Creo que aquí también, en, la en algunos sectores de la comunidad judía, hubo un debate público ujú. sobre eso, que a lo mejor quedó luego olvidado por otras razones, pero hubo un momento de debate público, hubo un momento de debate público en Israel. No sé suficiente sobre, nunca, no me atrevo, además estoy en Buenos Aires, en una entidad judía. No me atrevo a decir nada sobre la comunidad judía argentina porque no lo he investigado, Ujú. digamos así. No quiero decir algo impresionista, así nomás. Carlito, ¿suspiraste o estás por decir algo? No. Está todo muy explicado, muy claro, ¿no? Son los elementos que hay muchos que fueron sorprendentes o novedosos, pero bueno, Sí. fue muy enriquecedor, digamos, la intervención, ¿no? Sí, yo creo